tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 12 de enero de 2023, el primer programa del año. Bienvenidos a todos. Son las 9 y 1 minuto, las 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. Estamos en directo en Ocio News. Bienvenidos a todos, como íbamos diciendo. Antes de que se me olvide, la semana que viene no va a haber programa. La otra, volveremos ya con el programa semanal, lo normal, los jueves. La semana que viene, por motivos personales, profesionales, no podremos estar aquí en directo. Una vez más, también, hoy nos acompaña de forma virtual, porque gracias a la tecnología podemos hacerlo de esta manera, Sara Martínez, que enseguida nos empezará a contar los bulos y el programa de hoy. Yo soy Lorenzo Sastre, por cierto, muchos días ni me presento. Ese soy yo, Lorenzo Sastre, y sí que quería comentar un par de cosas, porque hemos estado dos semanitas sin programa. Hemos pasado Navidad, fin de año, parecía que iban a ser 2 semanitas tranquilas, pero tras la película Asalto al Congreso 1, llegó este año, inesperadamente, Asalto al Congreso 2, ahora en Brasil. No lo esperábamos. Sí que es cierto que hay que decir que la trama un poco repetitiva de la versión de la 1, demasiadas cosas muy similares, pero bueno, hay gente que le entretiene ese tipo de películas. Vaya semanita, vaya fin de año y vaya inicio de año que hemos tenido, hablando de bulos, políticas, como siempre, pero aquí viene nuestra experta Sara Martínez, que nos lo detallará todo a continuación. Hola, buenas noches Lorenzo, buenas noches a todos. Volvemos con este año 2023, ya recién estrenadito. Y bueno, como podéis a lo mejor escuchar, a mí los Reyes Magos, además de alguna que otra cosilla, pues me ha traído también un estupendo resfriado, con lo cual os pido de entrada disculpas por esta voz un poco gangosa, pero que evidentemente llevaremos con mucha energía para este nuevo año. Lo superaremos todo. Un nuevo año, sí, que tenemos ya ahí. Nuestras señorías, tanto en el Congreso como en el Senado, aún están de vacaciones, suerte de ellos, pero ya tenemos algún fact-checking por ahí que vamos a comentar esta noche, ¿no? Así que, si te parece, Lorenzo, como hay muchos contenidos, como no nos veíamos desde un poquito antes de Nochebuena, pues hemos resumido un poco lo más interesante de las últimas semanas que hemos podido encontrar en cuanto a ciberseguridad, desinformación y a esos siempre tan estupendos bulos que se hacen virales en las redes sociales. Genial, adelante. En cuanto a ciberseguridad, os he querido traer esta vez una interesantísima información del periodista Carlos del Castillo, del diario.es, que podéis buscarlo y lo podéis encontrar en sus páginas, sobre suplantación de identidad de instituciones públicas, algo que ya hemos hablado muchas veces aquí, que desde el OSI se ha denunciado muchas veces, y en esta ocasión nos trae una información sobre esa última vuelta de tuerca de este timo que se está dando además en Google. Hay webs que se cuelan en los primeros puestos de los resultados del buscador, simulando ser los portales oficiales de esas empresas e instituciones, y engañan al usuario para que llame a números de tarifación especial como los 118, donde al final no vamos a tener ningún servicio especial. La trata es que el buscador reconoce que esas webs violan su sistema, pero como ocurre con las estafas por SMS o por email, está teniendo muchos problemas para poder controlarse. El manual de esta nueva variante del timo
tiene varios puntos. El primero es conseguir aparecer en esas posiciones más altas en Google cuando se busca el teléfono o información de ese organismo. Claro, ¿qué ocurre? Que para estar en esos primeros puestos, todos sabéis muy bien que el método es muy fácil, es pagar a la multinacional para que se salte el algoritmo y coloque sus webs en lo más alto de las listas de resultados como contenidos patrocinados. En determinadas búsquedas, hasta los 4 primeros resultados que muestra Google los ocupan este tipo de páginas, con lo cual el peligro es bastante importante. El plan no es que el usuario pinche en el enlace. La treta se basa en que éste llame directamente al número que aparece en el resultado de búsqueda. El segundo punto del manual de esta estafa es que ese teléfono siempre será uno con prefijo territorial, que no implica un coste extra, lo que ayuda a que el usuario confíe que lo que Google le ha mostrado es efectivamente el portal oficial de la institución. ¿Qué es lo que ocurre y cuándo empieza la segunda parte y más importante del timo? Que los operadores que reciben esas llamadas a números sin coste escuchan la consulta del usuario sobre esa entrega de un paquete, sobre la solicitud de una cita con Hacienda, con la Seguridad Social o con problemas con una cuenta bancaria. Entonces le escuchan y le redirigen, que es lo más interesante, a un 118 para que pueda constatar mejor el problema y pueda posiblemente, claro, entre comillas, dar solución al problema que la está explicando. Ya sabéis que con esa tarifación, pues el coste de la llamada es supera casi los 11 euros por minuto, según el propio informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por tanto el precio medio supera los 5 euros al minuto, a lo que hay que añadir el establecimiento de llamada, ¿no? Este es el gran timo y la gran estafa que se está produciendo en este momento. Algo, la verdad, que se lo han currado muy bien, que da cierta seguridad al que al final termina llamando un 118 porque ha hablado con una operadora, con una persona y por tanto, pues bueno, aunque no le guste mucho la opción de ese 118, pues al final el timo está ahí. Así que, ¿qué ocurre además? Que cuando llaman al 118 le vuelve a contar el problema y al final cuando el usuario le pide alguna contestación específica cortan la llamada y por tanto la facturación pues ya se ha producido. Así que ojito con estas cosas, buscar siempre páginas oficiales, acordaros, páginas siempre oficiales verificadas para pedir o solicitar información, para buscar un teléfono oficial y nunca, absolutamente nunca, os vayáis a pedir una explicación a un 118 porque por ley todas las instituciones tienen la obligación de no tener una tarifación especial, sino de tener teléfonos gratuitos, ¿vale? Así que muy interesante, lo dicho, esta información desde el diario.es y desde el compañero, y ahí lo tenéis y bueno, pues una explicación más de ciertas cosas que, aunque hayamos cambiado de año, pues siguen estando ahí. Siguiente. Hablando también de ciberdelitos, pues en este caso también tenemos, como no, una vez más, en este caso desde una publicación de Facebook, que para celebrar este nuevo año 2023 el equipo de Mercadona pues va a enviar 800 bolsas de regalo especiales. Bueno, pues como os podéis imaginar y como siempre ya en sus comunicados dice la propia entidad del supermercado, Mercadona nunca hace este tipo de ni sorteos, ni promociones, ni nada por el estilo. Claro, desde esa página de Facebook se llama Mercadona Fans, que además se postula como perfil oficial de la compañía en Facebook, pues bueno, desde el 5 de enero, pues que además fue creada a propósito, pues están con esta pseudo promoción que al final es un timo más, en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en la sección de comentarios te dicen que tienes que darle me gusta, te adjuntan un enlace con el mensaje confirma tu premio aquí y ahora, ya sabéis, esa estrategia de todo rápido,
y especialmente cliquear muy rápido, que es lo más interesante, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues te piden el número de teléfono para, en fin, comunicarte que has sido el afortunado, y el afortunado es que en la web te inscribes a un servicio SMS Premium, por lo que te van a cobrar una cantidad en la factura telefónica. Por lo tanto, es evidentemente un engaño. Y como ya os hemos dicho ya muchas veces, porque Mercadona, desgraciadamente, como otros supermercados, pues han sido al final, en algún momento, víctimas de este tipo de engaños. Así que, lo dicho, nunca realizan este tipo de promociones y sorteos. Yo creo que ni regalos de vales, ni que también en alguna ocasión, como sabéis, ha ocurrido. Y acordaros, ni se cobra por realizar entrevistas de trabajo, que es una de las cosas que a mí más me molesta, porque solamente le falta a una persona que está intentando conseguir trabajo que se encuentre con estafas como esta. Bueno, pasamos a lo que es para mí, hombre, a mí me ha parecido interesantísimo. Es un vídeo donde nos hablan personas muy reconocidas dentro de lo que es el mundo de la desinformación, de las fake news, de los bulos, como son Carmen Colomina, periodista e investigadora, o Simona Leví, fundadora de Exnet, o Alexandre López Borrul, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, o Begoña Díaz, psicóloga y profesora de la Internacional de Cataluña, de Barcelona, y nos hablan de eso. ¿Quién desinforma? ¿A quién le interesa la manipulación de la información? Porque hay un interés en diseminar mentiras y promover, por ejemplo, el negacionismo científico. Bueno, pues esto nos lo explican en este vídeo que os he traído, porque me ha parecido muy interesante, para que podamos reflexionar sobre todo lo que significa el mundo de la desinformación, que tampoco es tan nuevo, como os lo van a explicar ellos, y ¿qué podemos hacer las personas, la ciudadanía, para contrastar la información y, lo más importante, defender nuestros derechos a ser bien informados para tener opiniones libres? Espero que os guste. Si te parece, Lorenzo, lo vamos a ver. ¡Vamos a ello! En 500 metros gire a la derecha. A veces nos creemos que tomamos nosotros las decisiones. En 200 metros gire a la derecha. En realidad, vamos donde nos dicen, creyendo que es una decisión neutra. Gire a la derecha. Pero no lo es. Ha llegado el momento de tomar el control, de volver a decidir nosotros, de no fiarlo todo a un algoritmo. Por favor, dele like y comparta en sus redes. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿quién desinforma? ¿A quién le interesa manipularnos? La desinformación se ha ido sofisticando, pues cada vez más. Yo creo que está mucho más personalizada, precisamente porque todos tenemos nuestra propia identidad online. Cada vez es mucho más fácil identificar qué somos, qué creemos, qué nos gusta y cómo llegar a nosotros, y hay todo un mercado montado a partir de estos datos para enviarnos la información o desinformación que más se crea que puede llegar a convencernos o movilizarnos. A veces es difícil saber quién desinforma y a veces está muy claro, pero la consecuencia de ese bombardeo de informaciones falsas es evidente: una pérdida de interés por lo que está pasando, y eso seguramente es lo que buscan, que no te metas. Que las mentiras están por todas partes, de los individuos, los gobiernos, las instituciones. Ahora se habla mucho de desinformación y de fake news, pero en realidad es la propaganda de toda la vida. Aquí tenemos un problema, que quien debería regular esto son los primeros en crear desinformación, que son los partidos políticos. Son los primeros clientes de esta industria y los primeros promotores de esta industria. Sobre el cambio climático, por ejemplo, está muy claro quién desinforma. Son aquellos que entienden la ciencia como un vector de progreso, y por tanto todos aquellos sectores más conservadores son aquellos que han sido más críticos con la ciencia, que son los que de alguna manera entienden que la ciencia es progreso, y ese progreso ellos no lo ven bien. Son desde una visión muy conservadora, desde un miedo al cambio, un miedo a cómo está cambiando el mundo en el siglo XXI. Todos conocemos a gente que desinforma, a gente que difunde mentiras sin querer, que se cree todas las teorías de la conspiración.
¿Cómo nos acercamos a esas personas? Tenemos que convivir con ellas. Veremos que las personas van a defender muy vehemente esa información, van a ser un poco incluso agresivos, ¿no?, en sus comentarios. Claro, si intentas luchar contra sus creencias y están tan arraigadas en esa persona, pues siempre va a haber resistencia, ¿no? Es algo que tenemos que saber que puede pasar. Nosotros tenemos siempre que mantener la calma, ¿no?, y respetar, también saber el límite del otro. No podemos de un día para otro cambiar las creencias de una persona. Siempre tenemos que acercarnos al otro con respeto y paciencia, ¿no?, y con tiempo. Pero vamos con las soluciones, que las hay. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para combatir la desinformación? Debemos empezar a cambiar de chip y a plantearnos nuestras sociedades no como unas sociedades tuteladas, ¿no? O sea, ahora el digital dice, bueno, hazlo tú mismo. Entonces, está bien que existan los fact-checkers, repito, yo pienso que cuantas más formas de verificación o de replantear la información siempre es muy importante, pero también los fact-checkers tienen una línea editorial y unos intereses que defender, por la cual cosa debemos continuar como ciudadanos a tomar de varias fuentes y a estar informados desde varios puntos de vista. Los jóvenes, los ciudadanos con un nivel educativo bajo y las personas con menos ingresos son más vulnerables a la desinformación. Una persona formada, con espíritu crítico y con las herramientas necesarias es más difícil de engañar. Pero estás sola. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos esas competencias? Seguramente ha llegado el momento de que los ciudadanos pensemos como un colectivo, como una red, y que dejemos de tolerar las mentiras que dañan las sociedades en las que vivimos. Aprendamos a contrastar para defender nuestros derechos. Si todos verificamos, no nos pueden engañar. Bueno, bien interesante. Continúa tú, Sara. Hola, buenas noches, Lorenzo. Buenas noches a todos. Volvemos con este año 2023, ya recién. Bueno, parece que estamos teniendo algún problemica con el audio, porque lógicamente este no es el audio que iba. Cosas del directo. Pero no pasa nada porque aquí somos muy profesionales y lo solucionamos enseguida. Dejadme un segundito. Recordaros que la próxima semana no habrá programa, la otra ya volveremos normalmente, esperamos que con Sara ya en directo. Vamos a ver si podemos recuperar, a ver, 7:16 me parece que no vamos a poder recuperarlo porque me parece que Sara me ha mandado 2 veces el mismo audio. Vamos a probarlo, vamos a probar a ver si podemos. Si no, pues tendremos que dejar aquí, a ver. Hola, buenas noches, Lorenzo. Pues, ay, cosas del directo. Vamos a ver. Dejadme un segundito, que esto yo lo intento solucionar lo más rápido posible. Ya sabéis que aquí en Ocio News Radio estas cosas pues son en directo. A ver si ahora aquí sí, venga, va. Le damos aquí, vale. Le damos aquí, por aquí. Así veis cómo esto pues nos engañamos, es directo, y porque esto es directo, no es Playboy, como decía un conocido mío. A ver si ahora nos puede refrescar esto, estimado sistema informático, y continuamos con el programa. Ahí vamos a ver si tenemos aquí, vale, lo tenemos aquí, vale. Pues adelante, a ver, no, todavía no, hay que esperar unos segunditos. 9:19. Continuamos ahora sí con Sara. Adelante, Sara. Bueno, y después de estas estupendas reflexiones que iremos completando con otras en las próximas semanas, lo dicho, me parece interesantísimo el trabajo que hacen de investigación. Vamos a otro de nuestros apartados, respecto a la transparencia, de la mano de Cibio, cibio.es,
Y en este caso, pues traen una publicación del BOE que nos afecta a todos, o nos puede afectar a todos en algún momento a partir del próximo 1 de abril, pero ya se ha recogido en la publicación el decreto que elimina, y esto es importante, la obligación de llevar los partes de baja a la empresa en procesos de incapacidad temporal. Así, a partir de la entrada en vigor de este decreto, como os decía, el próximo 1 de abril, en atención primaria, la Seguridad Social, las mutuas y las empresas intercambiarán estos documentos de forma telemática sin necesidad que la persona trabajadora lleve a la empresa en papel y mano los partes de baja de confirmación y alta. Pues ya era hora. Se acaba además así, no es por nada, pero un proceso que además de lento y problemático, algo que acordaros se vio especialmente en la peor época del COVID, suponía que las personas trabajadoras, estando además enfermas, tuvieran que hacer esa gestión directamente. La medida que afectará a todas las incapacidades temporales, como os decía, serán las que arranquen a partir de ese 1 de abril o las que estén en proceso de incapacidad en ese 1 de abril. Yo creo que es una importante medida. Los partes, las mutuas mandarán a los partes a la Seguridad Social de forma inmediata o el médico de cabecera o como mucho el primer día hábil siguiente. Así la Seguridad Social informará a la empresa en el mismo plazo desde que lo reciba y a partir de entonces la empresa tendrá un máximo de 3 días hábiles para completar los datos que se le requieran a través del sistema red, que es el que está implantado hace ya bastantes años sobre todas estas tramitaciones en la Seguridad Social. Hay que decir que si estas últimas no lo hacen en plazo, serán sancionadas como ocurre con las altas y bajas de contratos. Por el momento, eso sí, esta modificación no afecta a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios civiles de la Administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Más que nada porque tienen que cambiar su propia normativa y reformarla para poder realizarlo como se va a hacer para el resto de trabajadores. Eso sí, los tiempos de duración de las bajas, los intervalos entre revisión y revisión siguen siendo iguales, pero el decreto matiza que la mutua o el médico de familia puede establecer citas para evaluar la incapacidad antes de esos plazos máximos. Así que, en verdad, casi todo sigue igual en cuanto a lo que es la incapacidad temporal, pero, hombre, pues es un poquito más fácil y tiene, pues un pasito más dentro de la digitalización de todas nuestras relaciones con la Administración. Y nos vamos, como siempre, con algunos datos, que han habido muchísimos desde la última vez que nos encontramos por aquí, de la mano de Europa Press Datos, pero sí que me ha parecido interesante recoger algunos elementos del 2022, por ejemplo, que ha sido el 5º año más cálido en el mundo y el 2º en Europa, con un aumento de emisiones del CO2, especialmente por incendios, con un incremento de la temperatura global, como podéis ver ahí, y por tanto no estamos de broma, o sea, seguimos en situación de estar en alerta por lo que supone, desgraciadamente, el calentamiento de la temperatura global, que vamos poquito a poco siempre avanzando para arriba, no para abajo. Como podéis ver, la gráfica es súper interesante porque vemos una evolución, hemos visto dónde estábamos hace décadas y dónde estamos ahora. Y también hay otra respecto al mismo tema, pero sí, hablando de Europa, que como os decía, ha sido el 2º año en Europa más cálido, con los datos que ahora pues ya podemos evaluar de todo el 2022. Así que es interesante tener conciencia sobre todo esto, porque al final, en definitiva, lo que pasa con nuestra atmósfera, con nuestro medio ambiente, pues nos va a afectar a nosotros. Luego decimos que de repente, como aparecen mutaciones de virus y demás, bueno, pues al final, igual que mutamos nosotros gracias a la contaminación y tenemos más problemas sobre enfermedades, pues los bichitos, como digo yo, ellos también intentan sobrevivir a pesar de los cambios climáticos. Así que interesantes las dos gráficas y también de alguna manera pues tener un poquito de conciencia. Y luego pues como bien sabéis, el año nuevo pues ha comenzado con 3 casos de violencia machista en investigación y una asesinada por un hombre registrado en el registro Biogen, que sabéis que es donde se recopila
toda la información de esta lacra que, aunque cambiemos de año, pues no cambia el espíritu, ¿no? Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que iba de año hasta diciembre de 2022, pues ya queda como dato definitivo en 49. Es el balance que arroja el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, y en concreto en diciembre de 2022, que es lo que tenemos ahí al lado, pues nada menos que 11 mujeres han sido asesinadas, víctimas de violencia machista, lo que representa una variación de 3 respecto al mismo mes del año 2021. O sea que no andamos ni mejor ni peor, o peor y un poco más. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque haya una víctima solo, pues yo creo que es para preocuparnos, ¿no? Y luego os traigo también, respecto a este tremendo problema, una gráfica que refleja el número de víctimas año tras año desde 2003. Como podéis ver, hemos tenido picos espeluznantes desde 2003, porque acordaros que desde 2003 es donde tenemos datos, porque antes no se contabilizaban este tipo de situaciones. Entonces, pues hombre, la verdad que sí, podemos decir que a lo mejor ha habido ahí una pequeña bajada importante. Todo lo que sea evitar este tipo de situaciones, pues es necesario, pero todavía pues tenemos un largo camino entre todos para poder erradicar este problema tan terrible que deja a niños y niñas sin sus padres y vidas rotas absolutamente. Y también os traigo, pues, porque es interesante ver que al final, pues bueno, pues sí, las medidas no se sabe muy bien si van a mejor, a peor, pero bueno, nos arrojan también unos datos sobre las llamadas al 016, importante, 016, ese teléfono al que se puede llamar, que no va a salir en la factura telefónica, que no va a tener ningún registro, pero que sí puede ser ayuda y a veces vital para una mujer que puede encontrarse en una situación de riesgo, o hasta nosotros como familiares, como vecinos, que podamos presenciar una situación de alto riesgo. Así que, como podéis ver, aunque han habido bajadas un poquito dolorosas, como podéis ver, más que nada porque a lo mejor pues también han sido años con el confinamiento, que ha sido más difícil esa posibilidad de pedir ayuda. Bueno, pues sí que ha habido un incremento a ese 016 que debemos tener siempre en nuestra mente para, si pudiera ser, prevenir desgracias mayores, ¿no? Así que, bueno, ahí tenéis también la gráfica. Y bueno, estaría muy interesante que el 016 atendiera a todo tipo de víctimas de violencia, no solo a mujeres. Pero bueno, eso es otro tema. Pues esperemos que todo esto pues nos sirva este 2023 para tener un poquito más de conciencia y ojalá que las cosas puedan mejorar, desde luego. Y nos vamos ya, Lorenzo, si te parece, a lo que es la desinformación como tal, los bulos, y como siempre lo hacemos con nuestros verificadores de cabecera. Empezamos con Maldito Bulo. Nos trae que se ha viralizado en redes sociales un supuesto tuit, además con el diario ABC, en el que se leía que María Teresa Campos fallece a los 81 años debido a un fallo multiorgánico. Bueno, pues hombre, hay que decir que a Dios gracias, María Teresa Campos, por el momento, le deseamos lo mejor. Sí que parece que ha tenido un pequeño percance de salud, pero bueno, todo esperemos que superable. Y lo más importante, que el bulo se ha hecho viral porque han utilizado lo que es el nombre de un medio de comunicaciones, en este caso del periódico ABC. Claro, ¿qué pasa? Que esa cuenta, esa supuesta cuenta que se considera que puede ser de ABC, pues bueno, es una cuenta no verificada que no corresponde evidentemente al handle del propio diario ABC, que es @abc.es. Pues este es ABC-noticias y no es el periódico como tal, el medio de comunicación como tal, con lo cual hay una suplantación. Lo deja muy bonito, parece que sea el ABC, pero no es así. Y lo más interesante, además, el enlace que lleva ese tuit te lleva a una página no encontrada y te queda simplemente
con el titular de última hora. Así que lo dicho. Y desgraciadamente lo peor de todo es que no es algo que aparte de que pueda afectar a una persona pública como María Teresa Campos, pues bueno, lo que se hace viral, precisamente por eso se utiliza la imagen de una persona y la imagen de un medio de comunicación para estar en los primeros niveles del top de Twitter, ¿no? Así que nada, lo dicho, feliz recuperación a la periodista y comunicadora, y bueno, ya sabéis que siempre hay que mirar 2 veces lo que vamos a compartir. Y también nos traen que en redes sociales, como siempre, pues ha estado circulando algunos contenidos, en este caso asegurando que el vicepresidente de la Comisión Europea y exministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habría sido pillado con cuentas en paraísos fiscales. Hay que decir que cada cierto tiempo vuelven a aparecer determinados contenidos de este tipo que acusan de fraude fiscal a diferentes personajes políticos. Todos estos mensajes al final tienen el mismo patrón, realizan esta acusación aportando únicamente como prueba unas supuestas notas manuscritas que revelarían una supuesta trama de las altas esferas políticas, ¿no? Estas acusaciones además forman parte de algo que nosotros ya hemos hablado alguna vez aquí, que es el expediente Royuela, una teoría de la conspiración sin pruebas, desestimada ya por la justicia, y que no es el primer caso. Con Josep Borrell ya se vinculó a Rodríguez Zapatero, a la ministra de Defensa actual, Margarita Robles, y todo dentro de un supuesto tráfico de influencias que en este caso pues incluirían también al comisionado europeo, ¿no? Como os decía, todos tienen el mismo patrón, aseguran que un cierto personaje político ha sido descubierto con cuentas en paraísos fiscales a partir de unas notas manuscritas, unos recibos bancarios que probarían una conexión con una organización criminal que implicaría además a jueces y políticos españoles. Todo esto viene de una cuenta de Twitter que se llama Las Cloacas del Sistema y es la que se dedica a compartir y difundir estos bulos, como el del Bar España, que ya alguna vez también hemos comentado por aquí. Como os decía, también con este expediente Royuela se ha intentado pues, difundir contenidos acusando al exfiscal general, Dolores Delgado, al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena, o el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro Palma. Es decir, es un goteo que se repite de vez en cuando, pero lo dicho, todo este expediente Royuela, que parece que hay gente que se lo cree, pero hay que decir que se han presentado a la justicia todas estas notas que salen luego de alguna manera manipuladas para que unas veces acusen a uno y otros a otros, pues han sido desestimadas hasta el punto que la Audiencia Nacional denunció al exjuez Fernando Presencia, uno de los principales impulsores, y lo importante es que de repente estuviera un exjuez, ¿no?, detrás de esta teoría de la conspiración, porque al final consideraron que la documentación ha sido creada ex professo para estos fines, ¿no? La propia página que empleaba el exjuez para difundir esta información, ACODAP, ha sido bloqueada por la justicia y por tanto, pues hombre, la verdad, al final lo único que podemos encontrar a nivel real de todo esto es que los promotores de este expediente Royuela, que son, al final es la creación de esta teoría que os comentaba, pues en este momento están investigados por la propia Audiencia Nacional. Así que cosas que ocurren. Y nos vamos con F Verifica. Sabéis todo lo que ha ocurrido en Brasil y por tanto la desinformación, pues desgraciadamente en este caso lo podemos poner de ejemplo de cómo toda la desinformación que se va generando, especialmente en ámbitos políticos y sociales, pues al final son detonantes, como ha ocurrido en Brasil, para llevar
a miles de bolsonaristas a atacar este pasado domingo las instituciones democráticas en Brasil, ¿no? Sabéis que al final, con consignas como queremos el código, pues, en fin, la verdad que crearon una situación de alto riesgo para el país, ¿no? ¿Por qué decían queremos país? Bueno, queremos el código, perdón, pues porque todos los asaltantes al lugar, al Congreso Nacional, a la sede del Ejecutivo y la Corte Suprema, lo que estaban pidiendo es dar explicación de esa teoría alimentada desde el bolsonarismo, no ahora, desde antes de las elecciones, de que las urnas electrónicas para los comicios habían sido manipuladas y, por tanto, justificar lo que ellos dicen, que hubo fraude en las elecciones. Es algo que se ha ido alimentando desde antes de las propias elecciones y el resultado final, pues ya habéis visto lo que ha ocurrido. Este asalto pues ha sido la punta de esa espiral de desinformación y que es algo que, en este caso, miembros de la Red Internacional de Verificación, con la agencia de verificación brasileña Lupa a su cabeza, con Natalia Leal, que es su directora ejecutiva, pues explica muy bien. Esos contenidos falsos en redes han tratado de dibujar a un Lula como un presidente ilegítimo, con mensajes que aseguraban que se había cometido fraude y que incluso su investidura fue una farsa. Tanto es así que han metido por en medio hasta el libro de firmas de que no era el mismo. Pues claro, es que los libros se acaban. O sea, tienen páginas finitas. Y por tanto, pues bueno, abrieron un nuevo, ¿no? Un nuevo libro de firmas para ese acto, ¿no? de toma de posesión. Más que nada, el decir que desde 2020, y es algo que, por ejemplo, EF Verifica lleva desde 2020 desmintiendo todas las pruebas que iban soltando por redes sociales sobre los modelos de urnas electrónicas, que sí que están controladas y que sí que tienen unos estrictos controles de seguridad, y por tanto esa consigna que os comentaba al principio, queremos el código, pues es porque hacía referencia al código fuente de estas máquinas electrónicas que evidentemente pues estaban controladas con la seguridad necesaria. Y bueno, en tal caso, como podemos imaginar, pues es algo que el ex presidente brasileño estaba en el poder y por tanto tendría que ser el más responsable de esos estrictos controles de seguridad. No es la primera vez que ocurre esto. Acordaros con la sospecha sobre las urnas electrónicas en Estados Unidos, que sigue la estela que se trazó en su día por Donald Trump para deslegitimar el proceso democrático, y bueno, y ahora se vuelve a producir, ¿no? La situación, la verdad que es lamentable porque lleva a cosas como lo que ocurrió este fin de semana, y bueno, pues hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ver con la defensa de la democracia y la defensa de nuestros derechos como sociedad y como pueblo, con lo cual es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Como bien podemos imaginar, Lorenzo, pues de alguna manera la desinformación siempre nos toca lo más emocional y por tanto es más fácil de que queramos creernos esa emocionalidad y esa relacionalidad, ¿no? con nuestras ideas, con nuestros sentimientos. Y claro, la información más cualificada, pues la verdad que a veces no basta para desmentir un contenido, y más si al final lo que sí que han conseguido las redes sociales y este formato viral, pues es que a lo mejor nuestra excesiva polarización, pues nos veamos de alguna manera pues cercanos a otras personas que creen y desean lo mismo que uno, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poquito más racionales y seguir pensando uno su ideología, pero hombre, con cierto sosiego, ¿no? Y especialmente con razonamientos y con una cierta credibilidad, ¿no? Así que este es un ejemplo más. Pero bueno, desgraciadamente pues no es el único, así que ojalá
todo esto nos ayude también a bajar un poquito el diapasón nosotros mismos como sociedad y no nos creamos cualquier historia. Precisamente desde Verifica Radio Televisión Española también, y pasamos en este caso a un vídeo que se ha hecho viral en Twitter en estos 2 días que ha ocurrido estas situaciones, donde hemos visto miles de imágenes sobre lo que estaba pasando en Brasilia, etcétera. Bueno, pues se ha colado en todo eso, pues un vídeo que se ha hecho excesivamente viral, donde además se habla de que definitivamente los pueblos de América Latina no quieren vivir en comunismo. El vídeo ha superado más de las 19.000 visualizaciones y suma pues cientos de miles de seguidores que le han dado me gusta, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Al final es verdad que de todas formas la red social lo ha eliminado. ¿Por qué? Bueno, porque es un bulo como tal. ¿Por qué? Pues porque el vídeo no corresponde a Brasil. Son imágenes de manifestaciones protagonizadas el 7 de enero por los chalecos amarillos en París, y que además se puede geolocalizar en la calle Gensacy de París, y los asistentes a la manifestación también hay que fijarse un poquito. Portan banderas de Francia y una pancarta en francés que denuncia el salario de los diputados y el descontento climático. Así que, bueno, pues cosas de estas ocurren, ¿eh? Eso sí, el vídeo ha superado las 19.000 visualizaciones y más de cientos de miles de seguidores de las imágenes. Estarán contentos en tal caso los chalecos amarillos, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, cambiamos de tema, también de la mano de Verifica Radio Televisión Española. Algo que también me ha parecido muy interesante de destacar, porque sabéis que en redes sociales se ha asegurado que el futbolista Mirnas Azani ha sido ejecutado y que ha sido condenado a pena de muerte por participar en las protestas contra el régimen en Irán tras la muerte de Mahsa Amini. Y bueno, pues hay que decir que es falso. El futbolista iraní no ha sido ejecutado ni ha sido condenado a muerte. El tribunal iraní le ha condenado a 26 años de prisión, eso sí, que no es poca cosa, por su supuesta implicación, según el tribunal, en la muerte de 3 agentes de seguridad en las protestas en Isfahan, ¿vale? Pero bueno, no ha sido ejecutado. Es decir, más de 1.300 retweets sobre el cumplimiento de la sentencia, que según ese tuit pues había sido ahorcado en plena calle el 20 de diciembre, pues no es cierto, ¿eh? Hay otros mensajes con más de 1.400 retweets difundiendo la misma imagen de que había sido ejecutado. Lo que pasa que sí, las imágenes son ciertas, es una ejecución en plena calle, pero es un iraní que sí que fue ajusticiado por el régimen de los ayatollahs, que es Majid Reza Ranajab, pero no es el futbolista Amir Nasazadeni. Claro, esto no es ninguna disculpa, de todas formas. Evidentemente, la información sobre lo que ha ocurrido con este jugador pues es bastante lamentable, cómo lo han podido pues denunciar las propias asociaciones de derechos humanos, donde además pues se ha denunciado la falta de garantías procesales, que han sido torturados para confesar los delitos. No ha sido el único que ha sido condenado a más de 20 años de cárcel. Hay otras personas en ese mismo juicio. Y hombre, se les ha negado el derecho a tener acceso a abogado y a la presunción de inocencia, permanecer en silencio, garantías imprescindibles, ¿no? para un juicio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una situación terrible en un país que veremos este año lo que da de sí. Hay que decir que el origen de estos mensajes falsos es a partir de un mensaje de la Unión Global de Futbolistas Profesionales, que sí que es verdad que denunciaba que estaban conmocionada y asqueada por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasazadeni se enfrentaba a la ejecución en Irán. Claro, esa podía ser la máxima pena. Eso es lo que dijeron esta Unión Global de Futbolistas, pero la interpretación ha sido
de que al final, bueno, pues sí que había sido sentenciado a muerte y por tanto se ha hecho viral. Lo que pasa que, claro, imaginaros lo que significa, cómo se viraliza un bulo. Pues de una pequeña cosita lo vamos haciendo más grande, utilizamos además imágenes que no corresponden en este caso al afectado, y por tanto entramos en una espiral de incertidumbre y de mentiras que lo único que nos hacen es desinformarnos, ¿no? Y a veces el daño que hace todo esto, porque parece que al final no le demos la importancia que tiene para los derechos humanos situaciones como la de este futbolista y de otras personas en Irán. Así que, bueno, ahí tenéis toda la información. Y bueno, y nos vamos también con nuestro verificador neutral, porque se hizo viral un mensaje urgente, como siempre, todo es urgente, se ha hecho viral en Facebook y Twitter, donde dicen que la Unión Europea ya habla de confinamientos climáticos para los países miembros que superen los niveles de contaminación, por el bien de todos. Así, tal cual, confinamientos por los niveles de contaminación. Vaya, vaya, lo que nos faltaba, ¿verdad? Bueno, a través de una búsqueda en la página web de la Comisión Europea y en las cuentas oficiales de esta entidad en Twitter, tanto en inglés como en español, por si se nos ha escapado algo, pues Neutral no ha podido encontrar ningún registro de declaraciones donde se considere implementar confinamientos climáticos. Por si acaso, de todas formas, Neutral se puso en contacto con el gabinete de comunicación de la institución y evidentemente pues les ha informado de que se trata de un bulo. A todo esto viene, se ha hecho viral porque sabéis que antes de que terminara 2023 pues habíamos tenido ese Pacto Verde Europeo donde los estados de la Unión Europea se comprometían a lograr una neutralidad climática para 2050, a partir de varias iniciativas, pero en ningún caso, en ninguno, perdonad, se menciona supuestos confinamientos climáticos de lo que habla el texto. Hay que decir que hay un bulo muy similar que ya se produjo en diciembre de 2022 sobre la ciudad británica de Oxford, donde se hizo viral, evidentemente, porque en fin, llamaba mucho la atención. Y se decía que se iban a imponer encierros en esta ciudad británica que se implementarían en 2024 con unas puertas electrónicas para que los residentes no puedan salir de su vecindario ante situaciones de riesgo climático. Claro, el contenido viral malinterpretaba un proyecto piloto, aquí por lo menos sí que había un proyecto piloto, pero claro, malinterpretado, para restricciones de coches privados en 6 calles de la ciudad en horas concretas para evitar atascos. Evidentemente eso no incluía ni peatones ni transporte público y no suponía en ningún caso, de todas formas, la utilización de puertas electrónicas. Entonces, pues bueno, como podéis ver, está todo un poquito exagerado y bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? En redes sociales de un granito hacemos un garbanzo y del garbanzo pasamos directamente al melón. Así que, pero lo dicho, por el momento de confinamientos, de verdad, nada, y menos puertas electrónicas al campo, vaya. En fin, bueno, si os parece, si te parece, Lorenzo, vamos a hacer ese pequeño fact-checking, aunque los tenemos de vacaciones, ya podéis imaginar que este año va a dar mucho de sí en cuanto a la verborrea de nuestros políticos, que es lo que les toca. ¿Por qué? Pues porque aunque están de vacaciones aún, pues tienen las elecciones, tienen muchas elecciones, nosotros también tenemos muchas elecciones, ellos tienen muchas campañas electorales por delante y bueno, como que se están entrenando bastante bien. En esta ocasión nos traemos a Elías Bendodo, el portavoz del Partido Popular, que por enésima vez, enésima o multienésima, ha vuelto a criticar al gobierno y con los datos del paro, pues que los contratos fijos discontinuos, que no lo entienden ellos como lo entiende en este caso el gobierno. Según comentó Elías Bendodo, no solamente en una entrevista, yo creo que en todas las que hizo en el mismo día, siempre los trabajadores fijos discontinuos, es decir, los que trabajan unos meses y otros meses no, contaban en la lista del paro los meses que no trabajaban. Eso fue lo que dijo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues por enésima vez vamos a decir que la metodología del cuenteo de los datos del paro no ha cambiado desde hace casi 40 años.
Es un dato que lo podemos encontrar en el Boletín Oficial del Estado del 11 de marzo de 1985. Es un cómputo estadístico que se hace igual ahora que desde marzo de 1985. Es decir, en tal caso, la comparativa de datos del paro de unos años a otros siguen siendo lo mismo. Lo dice el Ministerio de Trabajo, lo podemos leer en el propio Boletín Oficial del Estado, que tenemos hemeroteca. Pero lo dicen hasta expertos como Rafael Domènech, responsable de análisis económico del BBVA. Se siguen contabilizando como siempre se ha hecho. El criterio administrativo siempre ha sido que los fijos, discontinuos, inactivos no se computen como parados registrados. ¿Por qué? Porque son demandantes de empleo no ocupados, los DENOS. Es decir, ellos pasan a ser esos DENOS que siguen teniendo una vinculación porque en definitiva van a volver a trabajar y no van a perder su puesto de trabajo. Lo tienen perdido, contabilizado de esa manera, porque además sigue siendo un afiliado de la Seguridad Social durante el periodo que está trabajando, y cuando está inoperativo se le da de baja y aparece como afiliado, ¿vale? Que es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que evidentemente no, pues es que no da razones para que se acuse de que qué está haciendo el gobierno, que está maquillando con esas rebajas en las cifras del paro. Algo de lo que de todas formas, pues yo creo que nos deberíamos, alegrar de que la gente siga teniendo trabajo, y si podemos ser más trabajando, pues yo creo que mucho mejor para todos. Así que por enésima vez, pues vamos a decir que las afirmaciones de Bendodo pues son falsas, ¿vale? Y nos vamos con Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que sabéis que a cuenta de la inflación en el precio de los alimentos, el último dato que hemos tenido, que alcanzó el 15,7% en España, pero en cambio en unas declaraciones, pues Nadia Calviño aseguró que España sigue siendo uno de los países más baratos relativamente. Eso es lo que dijo, lo dijo en una entrevista en Cadena SER, terminando ya 2022. Claro, ¿qué ocurre? Que el precio de los alimentos en España se encuentra por debajo del promedio europeo, es cierto, está por debajo de esa media europea de carencia en los precios de los alimentos, pero claro, hay 11 países de la Unión Europea con un menor precio de los alimentos, y donde se incluye además países muy cercanos como Francia o Italia. Es una comparación armonizada que lo hace Eurostat, y que además es una herramienta que se monitorea el precio de los alimentos casi mes a mes. Con lo cual, hombre, pues decir que España sigue siendo uno de los países más baratos relativamente, pues hombre, sí, relativamente, pues no sé, ¿qué será para ella relativamente? Pero que hay 11 países de la Unión Europea por delante de nosotros, o sea que tampoco creemos que sea la mejor manera, ¿no? No estamos ni en el top 10 por hacer alguna vinculación a listados, ¿no? El equipo de prensa de la vicepresidenta asegura que se refería a que España es el país en el que están subiendo menos los precios al tener la inflación más baja de toda Europa. Pero, aunque Calviño se refirió a la inflación en frases anteriores, también aseguró que España sigue siendo uno de los países más baratos. Y claro, pues no es cierto, ¿no? Ahí cada uno puede interpretar lo que quiera, pero si hay países por delante, además con un poder adquisitivo bastante mayor, como Francia, Italia o Austria, en cuanto al precio de los alimentos, pues yo creo que tampoco podemos decir que tengamos los precios más baratos en cuanto a la alimentación, que nos duele bastante al bolsillo a todos, con lo cual yo considero que efectivamente pues no es cierto, ¿vale? Australia decía que tenía el micro apagado. Australia, aunque participe en Eurovisión, de momento no pertenece a Europa. Pero bueno, menos mal que has corregido a tiempo. Te viste ahí finica. Continúa. Y nos vamos con Francina Armengol, la presidenta de la Comunidad Autónoma Balear. Y es a cuenta de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central para paliar los efectos precisamente de la crisis, que ha sido financiar el transporte público, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, para que sea gratuito.
algo que evidentemente pues Francina Armengol en su cuenta de Twitter pues anunció rápidamente que el Estado financiará el 100% del tren, metro y bus y seremos la única comunidad con todo el transporte público gratuito. Bueno, vale. Sabemos con estas declaraciones que Armengol está contenta y yo creo que los Baleares también. Claro, ¿qué ocurre? El gobierno ha anunciado estas medidas, pero para dos comunidades autónomas, para Canarias y para Baleares. Y por tanto, no puede decir que va a ser la única comunidad con todo el transporte público gratuito. Sí que es verdad que a diferencia de que en Canarias, en Baleares, la comunidad autónoma como tal va a financiar por encima para ciertos bonos el 100%. Claro, todo esto también supone pues la forma ya de gobernar en cada comunidad autónoma, ¿no? En concreto, el Gabinete de Comunicación de la Presidencia Balear afirma que mientras en Canarias solo se podrá beneficiar del transporte público gratuito los usuarios de abonos multiviaje que realicen un mínimo de 15 viajes al mes, en Baleares esto no será así, ya que no existirá esa limitación. Y por tanto, sí que podemos decir que ahí sí que es verdad que Baleares pues posiblemente va por delante de la medida, pero ojo, de la medida tomada por el propio gobierno central y que ellos complementan como comunidad autónoma. Por tanto, pues hombre, viendo las diferencias donde para Canarias esa gratuidad será solamente para los bonos mensuales o títulos multiviajes, pues hombre, sí que es verdad que esa es la diferencia con Baleares y por tanto consideramos que es una verdad a medias. Anda entre Pinto y Valdemoro la presidenta Balear, porque sí que es cierto que la medida tomada por el gobierno de España es igual para las dos, pero las dos comunidades autónomas pues han hecho sus arreglos para ponerla en funcionamiento de una manera un poco diferente. Así que lo vamos a dejar por esta vez ahí, por en medio, ¿vale? Y nos vamos con Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid. Después de conocerse, sabéis que también salió estos días la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se conoce esa sentencia contra Madrid por exceder los límites de contaminación del aire. Pues la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento pues se aseguró en un tuit ya sabéis que siempre es tan rápido que a veces pues o se viene muy arriba o luego meten la pata. En este caso Rita Maestre pues aseguró en esta red social que en 2021 fuimos la única ciudad europea en incumplir los niveles marcados en referencia a la capital, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Si nos vamos a los datos de la Comisión Europea, en 2021 hubo 55 zonas que incumplieron los límites de calidad del aire impuestos por la Unión Europea en cuanto a partículas y 23 zonas que sobrepasaron los de dióxido de nitrógeno. Entre ellos, ahí estaba Madrid. Claro, en total 12 Estados miembros de la Unión Europea han reportado concentraciones particulares por encima del límite diario y 5 más por encima del límite anual, que es lo que recoge la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, 7 países reportaron niveles superiores al máximo permitido en dióxido de nitrógeno. ¿Qué ocurre? Que otras capitales europeas como París, Berlín, Roma o Lisboa se han visto involucradas en estos incumplimientos con la Unión Europea. Hasta julio de 2022, la Comisión había iniciado 28 procedimientos de infracción por incumplimiento de la directiva sobre la calidad del aire contra 18 Estados miembros. De ellos, al final, se remitieron 15 casos al Tribunal de Justicia y 10 de ellos han dado lugar a una sentencia. Y es cierto, pues ahí le ha tocado Madrid. Pero, claro, la referencia de Rita Maestre de que en 2021 hemos sido la única ciudad europea en incumplir estos niveles marcados, pues hombre, pues no es cierto. Sí que es verdad que Neutral se puso en contacto con el equipo de prensa de Más Madrid y ellos de alguna manera se apoyaban en el informe La calidad del aire en la ciudad de Madrid durante 2021, elaborado en este caso por Ecologistas en Acción, en el que se precisa que en Madrid
En 2021 volvió a ser la única ciudad del Estado español en incumplir el valor límite anual fijado por la Unión Europea, que ya pasó en 2020. Pero claro, ahí se le fue un poquito a Rita Maestre. Es la única ciudad del Estado español, pero no la única ciudad europea que pasaba del límite permitido por la entidad europea. Así que, pues lo sentimos mucho, pero pues no es verdad lo que puso en su tweet, ¿vale? Y bueno, y con este repasillo de lo que nos dicen todos los días unos y otros, pues la semana que viene tendremos otros cuantos más. Bueno, la semana que viene no, ¿verdad, Lorenzo? Que no tendremos programa, pero luego os lo va a explicar estupendamente Lorenzo. Pues yo casi termino y os dejo como siempre con esa pequeña pincelada que nos ayude a reflexionar, a calmar los ánimos, mucho más ahora que hemos empezado un nuevo año. Y yo, pues hombre, siempre sabéis que os traigo algo que voy encontrando en internet. Me encanta ver a los nuevos creadores, pero esta vez os he querido traer un regalo de Reyes. Y en definitiva es un poema de mi autoría, y como le puse música y lo pude grabar, me ha hecho ilusión regalaros esta pequeña pieza que espero que os guste y que de alguna manera nos sirva también para comenzar el año con un poquito de sosiego, con un poquito de tranquilidad, que tenemos muchos días por delante para ser mejores, para hacer las cosas mejor, para tener mejores ilusiones, para tener tiempo también pues para enfadarnos de vez en cuando, pero en positivo, para que a lo mejor podamos ser un poquito más solidarios y si nos enfadamos que sea para tener ímpetu para mejorar las cosas. Así que con este pequeño regalo y esta pequeña licencia, que espero que os guste de verdad, no se volverá a repetir, pero me hacía ilusión para dejaros un pequeño regalito, ¿vale? Como siempre, si os quiere, portaros muy bien, ser muy felices, y Lorenzo, esta semana que viene no, pero a la otra, aquí nos vemos, ¿vale? Besiños para todos, chao. ¿Cómo que no se volverá a repetir? Yo espero que se repita después de ver esta obra de arte. Bueno, ver esta obra de arte si quiere que la veamos ahora. Llueve entre los ojos plata, con pasado de esperanza, agrietada en la madrugada que juega al olvidar. Con tiempo de prisa, espera el momento que comience el baile en la vereda hacia la mar. Retrasa la calma al inicio, arrastrando barro y gemido donde acechan los labios que acumulan un beso más. Y sigue el orvallo caído entre la pausa y la espera, agazapada entre la hiedra, enredando tu presencia para poderte codiciar. Precioso, como siempre, Sara. Muchas gracias, tal y como hemos dicho al principio y no lo he recordado ahora, Sara. La semana que viene no tenemos programa, pero a la siguiente pues volvemos con un nuevo programa el próximo jueves día 26. Esperemos que no se desmadre mucho el tema de los bulos y la política durante estos 15 días. Que seáis muy felices y, como dice Sara, besiños. Buenas noches. Llueve entre los ojos plata, con pasado de esperanza, agrietada en la madrugada que juega al olvidar. Con tiempo de prisa, espera el momento que comience el baile en la vereda hacia la mar. Retrasa la calma al inicio, arrastrando barro y gemido donde acechan los labios que acumulan un beso más. Y sigue el orvallo caído entre la pausa y la espera, agazapada entre la hiedra, enredando tu presencia para poderte codiciar. Es que me había gustado tanto que lo quería volver a ver. Ahora sí, un besiño, saludos y que paséis una buena semana y nos vemos en 15 días. Muy buenas noches.
Llueve entre los ojos plata, con pasado de esperanza. Es que no nos queremos ir. No nos queremos ir. Madre mía, nos ha gustado tanto el poema que se repite